Buenas tardes. Eh, para mí es un gusto presentar a la doctora Ana Múnera, quien nos va a hablar de las nuevas guías de enfermedad cardíaca y embarazo. La doctora Ana Múnera es médica internista y cardióloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Realizó su especialización en ecocardiografía en la Universidad CES, Fellow de la Sociedad de Imágenes Cardiovasculares de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Actualmente labora en el Servicio de Cardiología No Invasiva del Hospital General de Medellín. Actualmente investigadora del grupo HGM de la Universidad CES y hace parte del capítulo de mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología, Consejo de Cardiopatía en la Mujer. Bienvenida, doctora Ana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Carmen Cecilia. Cordial saludo a todos. Sea este el momento para felicitar la Fundación Cardioinfantil por sus logros y por su liderazgo. También a la doctora Karen por este magnífico evento y agradecerle a la Sociedad Colombiana de Cardiología por todo el apoyo que siempre nos ha dado al capítulo de la mujer. Yo les voy a hablar sobre las nuevas guías de enfermedad cardíaca y embarazo. Declaro no tener conflicto de intereses para esta presentación. Y básicamente vamos a empezar entonces hablando de estas nuevas guías. Estas guías son las guías europeas que aparecieron publicadas en el año 2018. Estas guías incluyen una revisión muy importante porque las previas habían sido en el año 2012. Entonces se realizó una revisión del 2011 al 2016, también los datos del Instituto Nacional de Salud, del American Heart, del Colegio Americano de Cardiología y las diferentes guías y consensos que habían aparecido de diferentes tópicos de enfermedad congénita, hipertensión pulmonar y buscaron todas las partes que se relacionaban con el embarazo. Recordemos que la enfermedad cardíaca se presenta en el 4% de todos los embarazos, del 1 al 4% de todos los embarazos. ¿Y qué hay de nuevo en cuanto a la etiología? ¿Qué nos anotan las guías? Ustedes ya vimos la primera conferencia de la doctora Mildred, como la principal complicación durante el embarazo es la hipertensión, que se puede presentar en el 5 al 10% de los embarazos. Y la etiología depende del país específicamente. Países desarrollados es la enfermedad cardíaca congénita y países en vía de desarrollo es la enfermedad valvular. Sin embargo, es muy importante conocer en cada uno de nuestros centros qué patologías son más frecuentes. Es así como un estudio que realizamos en el Hospital General de Medellín desde mayo del 2006 hasta junio del 2009, con 153 pacientes remitidas al servicio de ecocardiografía para evaluación estructural cardíaca con un promedio de edad de 24 años, que se encontró. Siendo un país en vía de desarrollo, lo más frecuente fue la enfermedad congénita, seguida de alteraciones sugestivas de cardiopatía hipertensiva y en tercer lugar estaba la enfermedad valvular. La guía tiene unas revisiones de la guía anterior y también existen unas nuevas recomendaciones. Entonces lo que vamos a ver en verde serían las recomendaciones clase 1, en amarillo serían las clase 2 y en rojo serían las clase 3. Entonces las recomendaciones clase 1 es evaluar el riesgo de las maternas con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Ya se sabe que pacientes que tengan una estenosis mitral severa con área menor de 1 centímetro cuadrado deberían ser intervenidas antes del embarazo. Un muy buen esquema de anticoagulación cuando sea necesario durante el segundo y el tercer trimestre puede ser los antagonistas de la vitamina K, sobre todo en pacientes que requieran dosis bajas de warfarina. Pacientes en las cuales tengamos prevención de la taquicardia supraventricular en síndrome de PWW, pudiéramos emplear la flecainida y la propafenona. Importante, ya está claro, el papel de las heparinas de bajo peso molecular son los medicamentos de elección en la prevención y el tratamiento del tromboembolismo venoso durante el embarazo y estamos basados en el peso para colocar la dosis de las pacientes. Igualmente, si nosotros necesitamos anticoagular a las pacientes y empleamos heparinas de bajo peso molecular o no fraccionadas, debemos hacer controles seriados de niveles anti-10A en heparinas de bajo peso molecular y en heparinas no fraccionadas el tiempo de tromboplastina parcial activado. Estas guías también nos hablan con una clase de indicación 2, la posibilidad
en pacientes con taquicardias supraventriculares mal toleradas, refractarias a medicamentos, realizar una ablación con catéter con sistemas electroanatómicos. También en el estudio del tromboembolismo venoso, si el ultrasonido inicial es negativo, considerar la venografía con resonancia magnética, porque muchas de los trombos pueden estar en la región pélvica, ilíaca o femoral, entonces sería una indicación clase 2A. La clasificación que nosotros utilizábamos previamente, la FDA con los medicamentos de la A a la X, Z, ya no se emplea. Vamos a ver cuál es la recomendación actual, y no está indicada el embarazo en pacientes que tengan dilatación aórtica severa, o también nos anotan los valores indexados. Pacientes que con síndrome de Marfan, aorta mayores de 45 milímetros, no deberían estar embarazadas, o aorta bicúspide por encima de 50 milímetros, o indexados, por ejemplo, aortas por encima de 27 milímetros por metro cuadrado. ¿Cuáles recomendaciones hay nuevas en las guías o qué aspectos están nuevos relevantes? Entonces, el papel del cateterismo derecho pudiera realizarse en unas condiciones con indicaciones estrictas definidas en el estudio de la hipertensión arterial pulmonar. También cuando nosotros tengamos paciente con hipertensión pulmonar crónica tromboembólica, el medicamento de elección son las heparinas de bajo peso molecular en dosis terapéuticas. Pacientes que tengan tromboembolismo pulmonar con hipotensión o choque, estaría indicado darle terapia trombolítica. En cuanto a la anticoagulación de las pacientes, si nosotros tenemos una paciente con alto riesgo de tromboembolismo y se nos está acercando el momento del embarazo, podemos pasarlo a heparina no fraccionada a las 36 horas antes del parto, y 4 a 6 horas antes del parto o de la cesárea suspender esta heparina no fraccionada, teniendo la precaución de realizar un control de tromboplastina parcial activada antes de ir a poner la anestesia regional en las pacientes. Si por el contrario necesitamos anticoagular a una paciente, pero no es de alto riesgo tromboembólico, podemos omitir la última dosis de heparina de bajo peso molecular. Y para resumir estas dos últimas indicaciones, que lo va a hablar más tarde el doctor Edison, las pacientes que tengan prótesis mecánicas o que considere el embarazo y requiere una prótesis valvular, necesitan la asesoría del equipo corazón-embarazo. Recomendaciones clase 2. Pacientes con antecedente de disección aórtica, considerar realizar cesárea. También está el uso de betabloqueadores durante el embarazo en pacientes con Marfan y con enfermedades heredadas de la aorta. En estas guías colocan ya la inducción del trabajo de parto a las 40 semanas de gestación en todas las pacientes con enfermedad cardíaca. Anotan el papel de la bromocriptina en pacientes con cardiopatía periparto, y anotan pacientes donde finalmente no se recomienda el embarazo, como el síndrome de Ehlers-Danlos, y tampoco dar durante la lactancia ningún otro antiagregante diferente a la aspirina. ¿Cómo vamos a hacer para la evaluación del riesgo materno? Entonces, lo más importante es que sea una evaluación antes del embarazo, conocer el riesgo materno, el riesgo fetal, cuál es la patología de la paciente. Si la paciente está recibiendo medicaciones que son teratogénicas, deben ser cambiadas. Si definitivamente la paciente con enfermedad cardíaca decide no embarazarse, tenemos que ofrecerle métodos de anticoncepción que sean seguros e idealmente que sean definitivos. Realizar una historia clínica completa, examen físico, electrocardiograma y ecocardiografía. La ecocardiografía es fundamental porque nos permite una evaluación no invasiva, sin radiación, de la estructura cardíaca, y puede repetirse, hacerse seguimiento. En algunos casos de pacientes que tienen enfermedades congénitas o enfermedades de la aorta, pudiera ser necesaria la resonancia cardíaca y la tomografía. Igualmente, si nosotros queremos ver la capacidad física, la clase funcional, pudiera realizarse una prueba de ejercicio. Lo ideal sería antes de la gestación, pero incluso durante la gestación se puede realizar pruebas que sean submáximas hasta el 75-80% para ver los síntomas de la paciente, el comportamiento de la valvulopatía o la hipertensión pulmonar. Y en la evaluación del riesgo también está hacerle seguimiento a las pacientes con riesgo con péptido natriurético tipo B basal. ¿Cuáles son los nuevos conceptos que traen las guías? Clasificar el riesgo por la Organización Mundial de la Salud, porque anteriormente existen otros puntajes que han sido muy buenos, pero el que más correlación y estudios prospectivos validados ha tenido es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Nos traen el concepto cada vez más del equipo corazón-embarazo. En estas guías hablan de la terapia reproductiva asistida. ¿En qué sentido? Que no debería realizarse en pacientes que tengan
clasificación de la Organización Mundial de la Salud tipo 4, hablan del papel de la bromocriptina. También nos clasifican las arritmias en riesgo bajo, intermedio y alto, y nos hablan de un concepto que en las guías previas del 2012 no estaba, que es la cesárea perimortem. Si nosotros tenemos una paciente después de las 24 o 26 semanas y tiene una condición grave que sospechamos que va a morir, una opción pudiera ser hacer cesárea en los primeros 4 minutos para podernos dedicar a la reanimación de la madre. Sería como la opción de darle todas las opciones terapéuticas a la madre, y también ese bebé que ya pudiera estar un poco más viable, tener alguna oportunidad de vivir, pero en los 4 minutos después de que ocurra el paro cardíaco. También en estas guías hay unos apartados muy completos de contracepción y terminación de la gestación que podemos acudir para ver cuál es el mejor método de anticoncepción según la patología que tengan las pacientes. Es fundamental el concepto del equipo cardiobstétrico. En las guías nos anotan que por lo menos deberíamos tener un anestesiólogo, un ginecólogo y un cardiólogo con experiencia en enfermedad cardíaca, pero pudieran ser mucho más las personas necesarias en este grupo, incluso genetistas, cirujanos cardiovasculares, intervencionistas. La evaluación de la mujer debe ser dinámica y no debe ser solo cuando esté en el embarazo, sino desde que la mujer está en edad reproductiva. Desde que es una niña tenemos que conocer su riesgo cardiovascular futuro para la gestación. Entonces, conocer qué medicaciones está recibiendo y buscar que no sean teratogénicas. Durante el embarazo vamos a controlar la presión arterial y la enfermedad de base. Debemos hacerle un seguimiento según la patología que tenga. Como equipo cardiobstétrico debemos planear la vía del parto, el momento, qué tipo de monitoreo, en qué institución y en qué servicio va a ser atendida la paciente. Y no olvidemos este concepto que nos estaba dando también la doctora Mildred. En el posparto, el seguimiento de las pacientes es fundamental para hacer un seguimiento de la presión arterial, de los factores de riesgo, modificación del estilo de vida. Entonces, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que nos trae a nosotros, nos trae una clasificación de 1 a 4. 1 son pacientes de bajo riesgo y 4 son pacientes de riesgo muy alto. Lo importante de esta clasificación es que nos estima la posibilidad de eventos cardíacos, nos dice cuántas veces más o menos va a ser el seguimiento de las pacientes y dónde debe ser atendida esta materna. Entonces, es muy importante tener esta guía, y hay diferentes patologías que se agrupan en este grupo. También la posibilidad de medir péptido natriurético ProBNP, que es cuando es mayor de 128 picogramos mililitros a las 20 semanas, predice eventos adversos. Otro parámetro muy importante para la evaluación es la clase funcional. Pacientes con clase funcional 1 o 2 tienen mejores resultados y menos complicaciones que las que tienen clasificación de la clase funcional 3 o 4. Y aquí les traigo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, donde están las pacientes de alto riesgo, grupo 4, donde está contraindicada la gestación. Pacientes con hipertensión arterial pulmonar, con disfunción ventricular izquierda, fracciones de expulsión que sean menores del 30%, pacientes con clase funcional 3 o 4, antecedente de cardiopatía periparto, valvulopatía mitral severa, aórtica severa sintomática, un ventrículo derecho sistémico con disfunción ventricular, dilataciones aórticas, especialmente cuando sean mayores de 50 milímetros en pacientes con aorta bivalva o mayor de 45 milímetros en síndrome de Marfan y coartación aórtica nativa severa, entre otras. En cuanto a las intervenciones que nosotros vamos a realizar a las madres, realizar una intervención sería la última opción. Primero tenemos que darle manejo médico a las pacientes, sintomático, restringir la actividad física, pero si fuera necesario hacer tratamiento, podemos realizar cuando esté indicada terapia percutánea. Y esta sería idealmente luego del 4.º mes del embarazo, porque luego del 4.º mes ya pasó la embriogénesis, el tiroides fetal se encuentra inactivo y existe una separación importante desde el útero hasta el tórax para poder realizar la intervención en las pacientes. Si nosotros tenemos pacientes con evento coronario agudo, con elevación del ST, está indicado hacer una intervención coronaria percutánea. En cuanto a la cirugía cardíaca, se puede realizar durante el embarazo, pero es la última opción. ¿Por qué? Porque la mortalidad fetal puede ser tan alta como el 20 o el 30%. La mortalidad materna es similar a las no embarazadas, pero la fetal es muy alta. Entonces solo se emplea cuando han fallado las otras terapias y la vida de la madre está en riesgo. ¿Cuál es el mejor momento? Entre las 13 y las 28 semanas. Y si ya se nos está acercando al término o por encima de las 26, 28 semanas, sería ideal entonces que nazca el bebé y posteriormente realizarle la intervención cardíaca a la paciente.
En cuanto a la vía del parto, la mejor vía del parto para todas las mujeres e incluso con enfermedad cardíaca es el parto vaginal, menos sangrado, menos infección, menos complicaciones. El momento a las 40 semanas de gestación, idealmente. Y en las guías nos colocan cuáles serían las indicaciones de cesárea, que serían las indicaciones obstétricas, pacientes que estén anticoaguladas con anticoagulantes orales porque el bebé viene anticoagulado y al nacer por el canal del parto tendría sangrado cerebral. Entonces en estas pacientes considerar cesárea. También en pacientes con dilatación aórtica severa, falla cardíaca severa y formas de hipertensión pulmonar serían las de considerar la posibilidad de cesárea, pero en las otras es parto por vía vaginal. Voy a hablarles algunas palabras sobre la enfermedad cardíaca congénita. En la enfermedad cardíaca congénita, tener en cuenta que los pacientes con ventrículo derecho sistémico, disfunción ventricular, alteración en la clase funcional, no se aconseja la gestación. Si tenemos pacientes con Fontan, debemos considerar la anticoagulación. Y pacientes, por ejemplo, con anomalía de Einstein, saturación menor del 85% o falla cardíaca, no se aconseja la gestación, ni tampoco pacientes con circulación de Fontan y complicaciones asociadas, está totalmente contraindicada la gestación. Este es un resumen de un trabajo que nosotros realizamos sobre resultados maternos y fetales en pacientes embarazadas con enfermedad cardíaca congénita. Tienen mayor frecuencia de eventos maternos, 9%, neonatales del 41%. El mejor puntaje para predecir el riesgo fue la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. También la clase funcional se asoció con los eventos maternos. Cuando la paciente tenía una clase funcional 3, implicaba un riesgo de complicaciones del 30 veces mayor. Y lo otro es que nosotros analizamos algunos aspectos ecocardiográficos que son no invasivos con los predictores de riesgo y encontramos que la insuficiencia tricúspide moderada severa y la disfunción del ventrículo derecho se asociaron con prematuridad. Igualmente, el tamaño de una aurícula izquierda mayor de 40 mililitros por metro cuadrado se asoció a eventos neonatales. En pacientes con enfermedad cardíaca congénita e hipertensión pulmonar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estaría indicado el cateterismo para confirmar el diagnóstico en hipertensión pulmonar del grupo 1 con indicaciones restringidas. Si tenemos la paciente con hipertensión pulmonar por un tromboembolismo crónico, el medicamento de elección serían las heparinas de bajo peso molecular. Y lo otro es individualizar el manejo, porque la terapia para la hipertensión pulmonar pueden ser embriotóxicos. Entonces, en un momento dado, va a tocar suspender unas medicaciones o, según la gravedad de la paciente, iniciar algunas. Y definitivamente en hipertensión pulmonar no se recomienda la gestación. Otra de las dudas que podemos tener es con relación a los eventos coronarios agudos. ¿Qué podemos encontrar nosotros? En el embarazo, el principal mecanismo no es la aterosclerosis, sino que es la disección. Se puede presentar en el 43% de los casos. Incluso infartos en ausencia de enfermedad coronaria, 18% de los casos, o infartos por presencia de trombos, 17%. Entonces, el cuadro clínico es fundamental. El electrocardiograma siguen siendo válidos los criterios y el seguimiento de las troponinas siguen siendo específicas de daño miocárdico. Si nosotros tenemos una paciente que está inestable o con un evento coronario agudo con elevación del ST, debe ir a reperfusión con angioplastia primaria. Si la paciente no tiene elevación del segmento ST, pero tiene alto riesgo, también tenemos que ir a estrategia invasiva. Si la paciente es un evento sin elevación del ST y de bajo riesgo, le podemos dar manejo conservador. En cuanto a las cardiomiopatías, simplemente tener en cuenta que hay que buscar la causa reversible o cuál es la etiología de la falla cardíaca durante el embarazo. Si nosotros estamos ante una cardiopatía periparto o dilatada, existe recurrencia del embarazo e incluso luego de que la fracción de expulsión pueda mejorar en un posparto para un segundo embarazo, nuevamente se deteriora. Es el papel de la bromocriptina para detener la lactancia y mejorar la recuperación de la función ventricular, pero ha sido cuestionada. Incluso la colocan con nivel de evidencia 2B, 2A y tener en cuenta que en estas pacientes debemos administrar simultáneamente con la bromocriptina, anticoagulación en forma terapéutica o profiláctica. También nos traen estas guías el acrónimo BOAR, que para el manejo de la falla cardíaca, que la B sería la bromocriptina, la O de terapia oral para la falla cardíaca, la A
de la anticoagulación, la R de los relajantes y los vasodilatadores venosos y la D del uso de los diuréticos. Y en cuanto a los medicamentos, estas guías nos anotan que la clasificación de la FDA ya no se recomienda, sino que nos remiten a buscar en esta referencia cuál es el comportamiento de los medicamentos durante la gestación, durante la lactancia, y es mejor realizar una revisión de esto que simplemente colocar una clasificación como grupo. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Primero, la evaluación antes de la gestación de las mujeres. Tenemos que clasificar el riesgo, un pronóstico materno y un pronóstico fetal. Remitir en forma temprana a los centros especializados. Tenemos que tener un plan de trabajo, de seguimiento de la paciente. En la mayoría de los casos, el parto debe ser por vía vaginal, cerca de las 40 semanas, y utilizar medicaciones que sean seguras. Para terminar, les comparto, yo trabajo en el Hospital General de Medellín, en este mes se cumple 71 años, fue fundado por una mujer, inicialmente como un hospital materno-infantil, actualmente es un hospital de alta complejidad con todas las especialidades. Y no olvidemos que el embarazo, el parto y posparto son un periodo muy importante para intervenir la mujer. Este es el maestro Fernando Botero, que es colombiano, y en sus obras tiene mujeres también vestidas de rojo, pero la invitación es a cambiar los hábitos de vida, de alimentación, de sedentarismo y que seamos mujeres muy empoderadas del cuidado nuestro y de nuestra familia. Y para terminar, para cuando pase esta pandemia, invitarlos a que uno de sus destinos turísticos sea la ciudad de Medellín. Aquí está el metro, este es el Museo de Botero que les comenté anteriormente, se llama la Ciudad de la Eterna Primavera y en el mes de agosto se realizan la Feria de las Flores. Muchísimas gracias.